Bueno, Julieta en instante nos cuenta cómo va a ser la visita de Massa a Estados Unidos. Hablamos del mundo y hablamos con Gustavo Segre ahora mismo. Él está en Brasil y tiene información, porque además en Brasil ocurrió un episodio similar, recordamos lo de Bolsonaro. Pero ¿cómo repercutió lo de Cristina Fernández allí? Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes a todos. Bueno, repercutió con mucha sorpresa, mucha indignación, con un poco de ironía por parte del presidente Bolsonaro, que recordó, como muy bien decías, en la época que él tuvo ese ataque por cuchillo, 6 de septiembre del 2018, en que nadie de la izquierda se solidarizó. Palabras de Bolsonaro, si querés, lo podemos compartir. A ver. Sobre o que aconteceu com a Cristina Kirchner, Já mandei uma notinha, eu lamento. Agora, quando eu levei a facada, teve gente que vibrou por aí, né? Tá? Lamento. Já tem gente que botar na minha conta já esse problema. E o agressor ali, ainda bem que não sabia mexer com arma. Se soubesse, teria sucesso. Bueno, ahí está, ¿no? Picante, como se suele decir en estos casos, Bolsonaro. Sí, bueno, como siempre, en su estilo. Cuando dice mandé la notita, se refería a la nota oficial de la Cancillería en repudio a lo ocurrido. Claro. Pero bueno, Bolsonaro es Bolsonaro y mandó, irónicamente, ya mandé la notita, como diciendo, había que hacerla, bueno, la hice, la mandé. Claro, pero no tenía muchas ganas, ¿no? No, es una cuestión de esas que dice, bueno, como soy el presidente de Brasil, lo tengo que hacer. Represento a Brasil, lo tengo que hacer. Tanto que demoró mucho, porque la nota salió cerca de las 7 de la tarde, aproximadamente el día de ayer. O sea, estamos hablando de una diferencia horaria muy grande. Correcto. Esa notita, cuando Bolsonaro lo menciona, no había mandado todavía la notita, como él llamó. Y está molesto claramente porque se pide una solidaridad. Y cuando él tuvo ese accidente, ese atentado, nadie de la izquierda le había respaldado. Inclusive él menciona, hubo mucha gente que se puso contento. Cuando él hace mención que quieren poner esto en mi cuenta, se refiere a que el agresor es brasileño, o por lo menos nacido en Brasil. Porque el último documento expedido aquí en Brasil fue en San Pablo. Él nació en San Pablo en el año 1987. Y en 1996 se registra su pedido de pasaporte y nunca más ingresó a Brasil. Su madre argentina falleció en el año 2017, su padre chileno, y en el año 2020 fue expulsado de Brasil por una sentencia condenatoria en la República Federativa de Brasil, en la justicia brasileña, y optaron por expulsarlo para que cumpla la pena, la sentencia en su país de origen, que era Chile. Y la Cancillería brasileña está tratando de identificar, probablemente hasta ahora ya lo sabe, si el agresor, Montiel, es ciudadano argentino o residente argentino, aún siendo brasileño. El documento, por lo que trascendió, tiene el número 94 millones y eso es para extranjeros. ¿Y por qué esta pregunta, Hugo? Porque si él es brasileño, puede disponer de ayuda consular. Y esto es un dato también interesante porque los abogados serían colocados por el consulado. ¿Qué implicaría esto? ¿Qué implicaría esto, Gustavo? Solamente la ayuda consular por parte de Brasil para el agresor, nada más. Si él es argentino, Brasil no tiene absolutamente nada que hacer si tiene la ciudadanía argentina. Ahora, una duda que llamaron los especialistas de acá el otro día, ayer, hablando con un especialista en armamentos, me dice, ¿ya confirmaron que el agresor era zurdo? Cañoto, le dicen acá. Si vos prestás atención, es un detalle interesante, porque él agarra la mano izquierda, el arma con la mano izquierda. Bueno, y es fundamental saber quién es Fernando Sabag Montiel. Vos estás contando parte de los detalles, pero no nos alejamos de la política. Hablamos de Bolsonaro. Y tuiteó el hijo de Bolsonaro, ¿no, Paula? Así es, tuiteó el hijo de Bolsonaro. Sabemos que mostró ya en varias ocasiones una simpatía por Javier Milei. Eduardo Bolsonaro, te comparto, Gustavo, el tuit. Empezó bien y siguió bien el discurso del diputado argentino Javier Milei sobre el ataque a Cristina Kirchner. Recuerdo que en la izquierda había una fiesta cuando mi papá fue apuñalado y hasta el día de hoy fomentan ataques como estos cuando juegan bola, dice él, con la cabeza del presidente, por ejemplo. Eduardo Bolsonaro y un nuevo tuit en apoyo a Javier Milei que Javier Milei después retuitea en su propia cuenta, ¿no? ¿Qué hay en este vínculo, Gustavo? ¿Qué hay detrás de este vínculo?
Bueno, recordemos, Eduardo Bolsonaro es el hijo número 3, el menor de los hijos de los políticos, de los hijos políticos. Es un diputado nacional, fue el diputado más votado de la historia de Brasil. 1.800.000 votos tuvo en las elecciones del 2018. Está buscando su reelección como diputado por São Paulo y estuvo junto con Javier Milei, lo invitó a Javier Milei a que participe en un encuentro de conservadores en la ciudad de Campinas hace unos meses atrás. Hay un vínculo político, te diría, de respaldo a Javier Milei por parte de Eduardo Bolsonaro, y no iba a perder la oportunidad de hacer mención a la izquierda. El PSOL, cuando él se refiere al PSOL, es el Partido de Solidaridad, es un partido de izquierda, y el agresor de Bolsonaro en la época era un ex miembro. ¿Esto genera que esto sea algún ataque político? No. Pero debemos observar que ambos lados de la grieta aprovechan esta situación para mandarle confites, como se le dice aquí, al otro lado de la grieta. Daniel, tenés una pregunta. Gustavo, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Daniel. Hay un dato político que fue antes del atentado a Cristina que generaba mucha expectativa y mucha frustración dentro del Frente de Todos, que era que Cristina no había logrado la solidaridad por su situación judicial de parte de Lula da Silva. Después vino la solidaridad por el atentado, pero nunca hubo de parte del líder del PT brasilero, del expresidente Lula da Silva, una solidaridad por la situación judicial de Cristina, teniendo en cuenta que Lula da Silva estuvo preso y atravesó algún tipo de situación similar. ¿Qué se dice de eso en Brasil? No se menciona un motivo. Uno podría especular que en función de las elecciones, que su segundo turno son el 30 de octubre, cualquier etapa condenatoria contra Cristina sería anterior a la toma de pose del presidente, imaginando que gane Lula, y esto podría generarle un problema para su gobierno, habida cuenta que estaría, en teoría, dándole apoyo político a alguien que pueda ser condenada el día de mañana. Es la única explicación que podría haber, porque los dos defienden la teoría del lawfare, que esto es una cuestión inventada, que no tiene nada que ver con la realidad. Recordemos, Cristina Fernández de Kirchner, 12 procesos penales en su contra, y Lula da Silva llegó a tener 11 procesos penales en su contra. Y recordemos también que en el caso de Lula da Silva, no obstante que su discurso político es que la justicia, a través de una determinación de la Corte Suprema, lo inocentó, lo cierto es que esto no es correcto. Lo que existió por parte de la Corte fue cancelar el proceso por un problema de jurisdicción de la instancia. Las 3 instancias fueron en Curitiba y la región de Curitiba, en Paraná, al sur, y el ministro de la Corte, Facchini, luego apoyado por sus colegas, determinaron que eso tendría que haber sido juzgado en São Paulo o en Brasilia. Se dieron cuenta después de 3 sentencias y un poquito tarde, pero lo cierto es que el proceso fue cancelado y eso le devolvió los derechos electorales a Gustavo, Lula. igualmente es la diferencia que hay entre Brasil y Argentina en este caso es que el proceso, digamos, funcionó, la justicia funcionó y de alguna forma Lula cumplió condena, ¿no? Claro, bueno, fue muy rápido. Recordemos que a diferencia de la justicia argentina, la etapa de instrucción en Brasil es una etapa conducida por un juez que en primera instancia dicta sentencia. En aquel momento fue Sergio Moro. Luego se recursó, la defensa de Lula pidió un recurso, fue a la segunda instancia, la Cámara, que es la segunda instancia en proceso brasileño. 3 jueces no solo le confirmaron la sentencia, sino que le aumentaron la pena de 9 a 12 años. Y luego la tercera instancia, 5 jueces confirmaron la sentencia, solo que volvieron a bajar la pena a 9 años y 7 meses, y en el cumplimiento que se estaba haciendo, bueno, fue en ese momento que se cancela este proceso, previa modificación de la interpretación jurídica del cumplimiento efectivo de la segunda instancia, que Lula estaba tomando, precisamente estaba preso por eso, y un miembro de la Corte que había votado a favor del cumplimiento en el año 2016, cambió misteriosamente su voto, y esto benefició a que Lula pudiera salir de la cárcel junto con 4.000 presos más. Gracias, Gustavo, por este amplio informe y detallado, porque nos interesa además saber quién es Fernando Sabag Montiel, el acusado, por supuesto, del intento de magnicidio. Está Fernando Casaglia, es experto en seguridad.